Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, 25 de diciembre, en esta tarde de Navidad, recordamos una palabra del Evangelio de San Juan, donde Dios nos habla en este momento. Dice en el capítulo 1, versículos del 11 al 12. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, iniciemos este programa Testimonio, que es para ti, de parte de Dios, es un regalo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor y Dios nuestro, bendito y alabado seas. Tu amor por nosotros no conoce límites. Cuánta misericordia nos ha demostrado en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien es el rostro de tu misericordia. En esta tarde de Navidad pedimos y suplicamos el don de tu Santo Espíritu sobre quienes vamos a recibir este testimonio, este regalo de Navidad tan especial que viene de ti y pasa a través de nuestro hermano Raúl Otoniel. Señor, a él también dale el don del Espíritu Santo. Infunde este don de tu Santo Espíritu para que sepa percibir la obra que tú has hecho en él y comunicárnosla. Y este testimonio se transforme en un instrumento tuyo, en un medio también que llegue a nuestro corazón, que toque nuestro corazón para abrirnos y entrar en tu santa voluntad. Porque solamente en ti está la vida, solamente en ti está la verdadera felicidad. Y solamente tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, en esta tarde de Navidad, agradecemos a cada uno de ustedes por seguirnos a través de este canal y deseamos de todo corazón que el Dios que vino y que vendrá se esté haciendo presente en este momento en el seno familiar y en el corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, pues tengo el honor inmerecido, yo el último de todos, pero por gracia de Dios, Él me ha permitido hoy recibir pues a nuestro hermano Raúl Otoniel, quien le doy gracias a Dios por permitirle que nuestro hermano esté con nosotros. Raúl, lo conozco de mucho tiempo y sé de manera directa e indirecta la calidad de persona, la calidad humana que usted tiene, pero sobre todo la estatura de cristiano que es. Y por eso lo hemos invitado hoy a que nos dé su testimonio. Preséntese a la comunidad, por favor, y desde el principio hasta el presente, díganos qué es lo que Jesucristo ha hecho en usted y si vale la pena creer en Él, apostar por Él, confiar en Él y dejarnos conducir por Él. Adelante. Buenas tardes, Padre Cecilio, buenas tardes a todos aquellos y aquellas hermanas que este día 25 de diciembre, día de la Natividad del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él estoy aquí. Me da la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Raúl Otoniel Morazán. Soy extranjero. Vivo aquí en Veracruz, en México, ya hace 10 años y medio. Soy originario de Honduras, de un municipio, de un departamento de mi país, lo que llamamos en el argot popular de tierra adentro, no de ciudad. Nací en el seno de una familia humilde,
pero que sí nos inculcaron desde mis abuelos, padres, los valores esenciales que el ser humano debe de tener y debe poseer en su diario vivir. Seno de la familia en donde se nos inculcó el amor a Dios, en donde aún con la rebeldía misma de los niños o de la niñez muy inocente de aquellos años, pero sí había rebeldía, porque había disciplina, rebeldía de parte mía, había disciplina de parte de nuestros padres, de mi abuela especialmente. Le comentaba al padre, el ir a misa los domingos, obligatorio. El rosario de las 6 de la tarde, obligatorio. Ya te acostaste, mijo, hay que persinarse por la señal de la Santa Cruz. Hacerlo, tal vez no obligado, pero que en alguna medida de niño yo sentía esa rebeldía y que la sentíamos en el seno familiar. ¿Por qué se nos obliga? ¿Por qué se nos exige? Hoy en día doy la razón a mis ancestros. Y en esa rebeldía misma, el Señor tenía preparado algo para mí. Dios tenía preparado, como lo tiene preparado para cada uno de sus hijos. Nací en el seno de una familia, hijo mayor de una mamá, de oficios domésticos, criando gallinas, cerdos, en los quehaceres de la casa, que bañándonos, que nos fuéramos limpios a la escuela. Pero aparte de ello, y desde las 5 de la mañana habíamos cumplido con las obligaciones que mi padre nos imponía. Yo era el mayor, por lo tanto yo tenía que ir al potrero, decimos, a traer las vacas, el hermano menor, los terneros, becerros, y a las 6:30 de la mañana ya estábamos ordeñando, haciendo el ordeño, haciendo la jornada matutina y una jornada vespertina de apartar las vacas y los terneros y aquella disciplina. Entonces había una rebeldía en mí. Sé que mi papá quería que yo siguiera sus pasos, que yo fuese un agricultor, un ganadero, como hijo mayor, no perder la esencia de sus generaciones anteriores. Y había en mi interior esa rebeldía. Ya de 10 años ya me consideraba tal vez no un maestro, pero sí un aprendiz ya avanzado en las labores del campo. Pero no estaba contento. Yo decía, en mi inocencia, decía, esto no es para mí. Y se dieron las circunstancias desde niño, desde los 12 años, de salir a la capital, de emigrar. ¿Cómo se dieron? Provocadas por la misma rebeldía. Por ahí
esa rebeldía generó la primera emancipación, la primera reacción de alumnos que se rebelaban ante la dirección de un centro de estudios como el de mi municipio, por creernos, por pensar que conocíamos los reglamentos, las leyes educativas, y que un egresado, un maestro recién egresado, de acuerdo a los reglamentos de aquel entonces, no podía asumir la responsabilidad docente de 40 alumnos ya de los grados superiores, que tenía que ser de los grados inferiores. Y por ahí promoví en esa rebeldía la primer huelga. Nunca se había dado. ¿Y quién era? A la maestra que yo estaba. ¿Quién era en sí la profesora? A quien yo, con un grupo de alumnos, estaba rechazando, juzgando que no tenía la capacidad si había salido de una normal. Vecina, hija de los mejores y buenos amigos de mis padres, de los viejos que todas las tardes se sentaban en la banqueta, le llaman acá, a hacer los comentarios, que el uno a fumarse el puro, que al juego de cartas. Hija de mi madrina de agua, en la fe pertenecemos, somos católicos, apostólicos y romanos. El nacimiento nuestro, a los 40 días había un primer bautismo, el bautismo del agua. Y la mamá de la maestra era mi madrina y me rebelé. Y resulta que surgimos dos líderes en la escuela, una escuela de aproximadamente 600, 700 alumnos. Y el liderazgo recayó en dos primos hermanos. Mi prima, que siempre tenemos esa anécdota y es una de las primas con quien mejor me llevo, es abogada recién jubilada, una coabogada con varias orientaciones en mi país. Y ella lideró los buenos y yo lideré los malos, porque los malos de la película éramos nosotros. El director de la escuela, un amigo de mi papá, nos llamó y era insostenible. Una semana paramos las clases. Y así se dio el primer acontecimiento que marca un principio de una vida. Que resulta que, de acuerdo al reglamento disciplinario de la escuela, yo era el líder de los revoltosos, porque no queríamos a la maestra. Y que en alguna medida yo estaba siendo usado. En la vida todos somos usados. Usado por otro grupo de maestros que habían visto en aquel entonces niño, un liderazgo, un carisma para mover masas. Yo estaba siendo usado porque habían celos profesionales en el cuerpo, es decir, los maestros, los 30 o 26 maestros que habían,
pues algunos tenían unas líneas de pensamiento sustentadas en los reglamentos de la ley de educación que después Dios me mandó, me dio otra misión en el tema educativo. Y el director llama a mi papá y le dijo, ya no puedo con Otoniel. Mi padre, un hombre sencillo, humilde, trabajador, que siempre, todos los años, la primera recomendación en el inicio de clases es que iba a ponerse a la orden del maestro, y lo recuerdo. No era una varita mágica la que llevaba. Era un campesino. Llevaba un chilío que le llamaban. Se lo daba como simbólico, desde luego. Pero se lo daba al maestro o maestra para que si yo me portaba mal, me diera unos chiliazos. Así le llamaban. Y era un pedazo, era corto de medio, de tres cuartos de metro, en donde hecho a mano de cuero de vaca o de cuero de cabra. Así que sí dolía los chiliazos. Entonces, él era muy solidario con la educación, con la disciplina. Y mi papá le dijo al director de la escuela que él no podía intervenir, pues que era problema de niños, cipotes decimos allá en Guatemala, chigüines. Bueno, pero es el principio y se los menciono porque Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y que resultó de aquello es que yo salí expulsado por una semana. Por una semana me expulsó el director. Pero a los niños, como en todos los órdenes de la vida, la juventud es usada, a veces victimizamos o somos víctimas, nos consideramos víctimas de los desaciertos de los mayores. También ahí resurgió el celo en el seno del hogar, porque mi prima hermana, hija de una hermana de mi papá, por lo tanto, mi mamá reaccionó. Bueno, pero ¿por qué usted permitió que a Otto, el diminutivo de Otoniel, que es el nombre, y que usted lo conoce y que me siento sumamente orgulloso, yo conozco el origen bíblico de mi nombre, de Raúl, el de Otoniel en el libro de los jueces, y el de Raúl en el tiempo de los romanos, cuando quisieron extender su imperio. Me siento sumamente orgulloso de ese nombre. Otto, ese era el diminutivo de Otoniel en el pueblo. Entonces él reacciona a mi mamá y a que Dios en gloria la tenga. ¿Por qué usted permitió que a Otto lo expulsaran? Y a su sobrina no. Ahí ya surgieron también los celos de entre cuñados. La discusión yo la escuchaba y en el contexto era donde prevalecía el ego del uno y del otro. ¿Cuál podía más? Mi mamá no quería, pero no permitió. Mi mamá no permitió que al no ser expulsada mi prima, yo siguiera en la misma escuela. Por orgullo, por ego. Y de ahí que a dónde me llevaban.
Había ligera independencia, padre. Los ganaderos de acá, los agricultores lo saben, y los empresarios. Existen las sociedades mercantiles, y existen los bienes mancomunados, y existen los bienes separados. Mi mamá tenía su fierro, que le llaman, su propio ganado, su propio patrimonio. Mi papá también los tenía. Entonces, yo escuchaba aquella guerra, discusión de ellos. ¿Hacia dónde? Hacia la cabecera departamental, que significa como la capital del estado aquí, hacia la ciudad más importante del departamento. Y yo escuchaba, hacia tal municipio que allá estaba mi compadre. Ellos hablaban de a dónde, pero mi mamá había definido que yo no iba a terminar mi primaria, mi 6º grado, allá en el municipio. Y escuchaba aquello, y a mí se me abrió la agudeza, diría yo. Este es el momento, este es mi momento. Aprovecharme también de la discusión de mis padres. Y fue como se me dio la oportunidad, y les digo, ¿y por qué piensan en tal lado, en tal lado? ¿Y por qué no me llevan a Tegucigalpa? Pensé en la capital, porque allá era donde yo visualizaba otro contexto de mi vida, lo que yo aspiraba. Y me pasaron, con el consenso de ambos, me trasladaron a donde otra tía, a la capital de la República. Fui a una buena escuela de varones, y a 2 famosas escuelas estaban muy cercanas, la escuela de varones y la escuela de niños, con nombres, escuelas con nombre de próceres de nuestro país. Y ahí quedé al acecho, mintiéndole a mis papás que todo bien. Pero ya desde esa edad, 12 años, como que me sentí independiente. Y desde luego tenía el apoyo discreto de mi mamá, de mi papá. Durante todo caminaba bien. Adquirí liderazgo en esa escuela de varones. ¿Por qué? Porque cuando llegué como decimos aquí, con guaraches. El que venga un niño yo le voy a mencionar un lugar, que venga un niño aquí a Ciudad Boca del Río, a Ciudad de Veracruz, a una escuela de primera categoría o de segundo rango o nivel, es lo mismo. Y si viene un niño de allá, de un municipio de la montaña, ahí lo que hoy se llama bullying, que en aquel entonces no existía. No se había descubierto la ciencia, la sociología, la psicología, no existía el bullying. Pero que, es decir, como norma, que en términos generales las leyes lo prohíben y tratan de evitar el bullying. Pero yo sufría mucho bullying, porque yo llegué de un pueblo. Como decir, venir a Boca del Río de Zongolica, con todo el respeto y cariño que yo le tengo a Zongolica y a cada uno de los municipios. Había mucho bullying. Pero 2 meses después adquirí el liderazgo. El niño que venía del monte, de la montaña, era el muchacho que el maestro dejaba de encargado cuando se retiraba. Raúl, ahí ya no era Otto, era Raúl, te cargo los alumnos. Pero por la inteligencia que Dios me dio, o el conocimiento, me fui ganando la confianza de los hijos de papá y mamá. Muchachos fresa, lo que hoy se les llama fresa.
después yo era el comodín del maestro, todos acudían a mí, a mí me sobraba el cereal, me sobraban los chocolates, me sobraba esto. El niño del pueblo adquirió el liderazgo. Y con excelentes notas salí de mi primaria. El problema se me dio cuando ya había que regresar al pueblo. Y fue cuando me le quedé. A mucha honra. Y honro a Dios, a Él le debo. Honro a mi padre, su carácter, su templanza. Yo me le quedé en la capital y mi papá no me contestó el saludo 3 años. 3 años me expresó, me dio a entender su malestar porque yo, pero siempre con reverencia lo saludaba. Iba a la casa, era bien recibido por mi madre. Y mi mamá, cuantas vacas tenía que vender para subsidiarme, o lo que hoy soy producto de lo que Dios forjó sin merecerlo. Sin merecerlo, piqué piedra, padre. Y no asunto de picar piedra o tocar madera, yo piqué piedra. Por ahí me conseguí un trabajo porque mi aspiración era estudiar. Y mi gran aspiración era ser maestro. Admiraba mucho a mi maestro. A pesar de que me rebelé y que hice la primera rebelión en la escuela, pero los admiraba. Y trabajé años en el día, estudiando en la noche, en el mejor centro de estudios, de la capital, en el tema, sobre todo en la especialidad de la docencia. Hoy es una universidad que Dios, es decir, que que tiene huellas, que tiene mis huellas, porque era el Centro de Estudios Superiores, se llamaba Escuela Superior del Profesorado. Francisco Morazán no tenía calidad de universidad. Más adelante, este servidor la convirtió y hizo trabajo político para convertirle en universidad. Y hoy es una de las mejores universidades de Centroamérica en el área educativa. Excelentes pedagogos, maestros de las diferentes especialidades. Cuando le digo piqué piedra es porque trabajé en una compañía donde me usaban de ayudante de albañil, de carpintero, de ebanista, de plomero, de esto, de lo otro. Y eso se llama picar piedra. Que hay que reparar esta pared en una compañía grande. Pero ahí me formé. Después era planillero, después le medía los metros cuadrados, lo que los albañiles hacían. Y después era yo quien hacía las planillas. Y logré la carrera, ejercí la docencia, el rebelde de siempre. De vez en cuando iba a misa, cuando iba al pueblo, honraba al patrón de mi municipio, el Cristo Negro, y hice de las mías. Como hoy, cuando los papás estamos concentrados en nuestras actividades, no vemos qué están haciendo nuestros hijos. En aquel entonces no había influencia de las redes sociales, no se nos, pero ni siquiera en el estudio, ni siquiera en secundaria se nos permitía una calculadora o lo que le llamaban sumadora. Todo tenía que ser puño y letra, sumar, multiplicar, sacar la raíz cuadrada y todo eso, sin calculadora.
no se nos permitía. Bueno, igual no se las permitía a mis alumnos. Fui un poco más liberal, pero eran las reglas. Pero en sí el testimonio, Padre, de lo que Dios puede hacer en el hombre. Por ahí hay un locutor de radio, presentador, que dice: nacemos para ser felices, no perfectos. Yo siempre he creído que no somos perfectos, pero que somos perfectibles. Porque a diferencia, Dios creó al hombre a su semejanza, nos dio uso de razón. Los animales no tienen raciocinio. Por ahí escuchaba y sé que este programa, esta entrevista va dirigido a todas las clases sociales. Escuchaba a un expresidente, a un político que aún vive de Latinoamérica y decir, cuando un periodista de CNN le preguntó: ¿y qué pasó con la Manuela? Hice la entrevista. Y Manuela era su perra, era una mascota. El periodista le conoció a la Manuela, a un expresidente, y por respeto, porque esto no es político, pero él contestó algo significativo. Conoció cuando la perra tenía 18 años. No, mi Manuela murió 22 años. Y siempre la recuerdo, porque como veo la evolución del hombre, en la medida que veo al hombre, me inclino más hacia los perros. Yo creo que sí se piensa en la palabra de este, igual que yo, un pecador. Es una lección que a veces los hombres, a pesar de que tenemos uso de razón, no hacemos uso de él. Padre, le comentaba, Dios hizo maravillas en mi vida sin merecerlas, sin hacer nada por él. Vengo de una familia indulgente con la iglesia. Como no, mi madre, Dios en gloria la tenga. Le comentaba por ahí a alguien en mi municipio, usted conoce Honduras, aquí hay iglesias con 2 torres, hay iglesias con una sola torre. Y nosotros queríamos, mi madre con dinero, y yo tenía una posición económica, la tuve muy buena, de producto de un patrimonio desde la primera becerra o novía que mi papá me dio. Y de ahí con un huracán todo lo perdí y quedé como un asalariado. Nunca recuperé, pero sí recuperé otro. No me hace falta, tuve bienes. Y quisimos hasta hacer una gran aportación a la iglesia, para que se mirara más bonita la iglesia del pueblo. Entonces, sí, me acercaba a Dios, lo clamaba cuando yo estaba en momentos difíciles, pero yo sé que Dios me salvó de mucho. Incursioné en la carrera política. Ahí estaba el lugar para mí. Con todo respeto que me merecen los políticos, tengo muy buenos conocidos. Admiro mucho al alcalde de Boca del Río, una buena persona. Lo considero un buen político, con todo respeto que me merece. Cada uno de los políticos, el trabajo que yo tengo no me permite participar en política, soy neutral acá, pero tengo un corazón. Incursioné en la carrera política. Y muy temprano, Padre, muy temprano Dios me puso en el lugar donde Él me quería.
Fui candidato a alcalde de mi pueblo. Me decía mi papá, viví en democracia, yo no pertenecía al partido de mis papás. Hasta en eso, la rebeldía venía desde ahí. Pero mi papá respetó mis puntos de vista, mi tendencia ideológica, y me dijo, mijo, aquí vas a perder. Aquí es 4-1, tu partido contra el mío. Ah, no importa. En 5 o 6 meses de carrera política fui una novedad en el pueblo, candidato a alcalde de 29 años, y Dios, era una novedad. Y no gané la alcaldía municipal, pero sumé. Y de ese hecho histórico en mi carrera, Dios me usó para cambiar actitudes, mentalidades, cacicazgos dentro de los partidos políticos, especialmente en el mío, donde yo tenía influencia, cacicazgos que tal vez no con malas intenciones, había mucho más honradez en los políticos de antes, pero por ignorancia no crecían los partidos. ¿Y qué le digo, padre? A los 33 años, este servidor de usted, yo cumplo la edad de Cristo, la edad de Jesús, siendo diputado del Congreso Nacional. Por lo tanto, me convierto en el diputado más joven de Honduras, de la República de Honduras. Titular, no suplente. Y ahí principia aquella carrera, como docente, como educador, pero llevando una vida vacía, trabajando 14, 16, 18 horas, disque yo sirviendo al pueblo, pero destruyendo mi vida, hogar inestable, no le di tiempo a la familia, pero yo era feliz como lo soy ahora. La diferencia es que hoy me levanto y le digo a Dios, Dios, gracias por haberme dado este día. Gracias, Dios, por el dolor de ayer o por los tormentos que pasé ayer. Me dio esa vocación de servicio, de amor al prójimo, del respeto. Le quiero decir a la comunidad mexicana, le guardo mucho cariño, que de aquel cipote de guaraches de un municipio, Dios me tenía preparada una ruta. Yo decía que navegaba como un barco a la deriva, que no aterrizaba o que no llegaba a un puerto. Esa era mi vida en lo íntimo. Era un hombre vacío. A pesar de que hay escuelas que llevan mi nombre en mi país, que he dejado huellas en Centroamérica y en distintos países, que representé a Centroamérica en Europa, en Asia, en África, que conocí grandes personalidades de la política mexicana en eventos internacionales como en Ginebra, en congresos internacionales, en reuniones interparlamentarias. Tuve una carrera política de 20 años, de los cuales 16 años ostenté el cargo de elección popular como diputado del Congreso Nacional de mi país y posteriormente diputado de un parlamento regional, en donde me relacioné con gente del Parlamento Europeo, del Parlamento Andino, del Parlamento Africano,
relaciones, a más, a todo nivel. Como es de su conocimiento, Padre, soy el cónsul general de Honduras aquí en Veracruz. Tuve todo el sureste bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad. Mi trabajo está más orientado con el amor al prójimo, la solidaridad, pero igual la representación, el fortalecimiento de las relaciones Honduras-México. Pero el testimonio que yo voy a dar o que quiero plasmar en este día de la Natividad del Señor es lo que hoy estamos viviendo y lo que yo he sentido de la pandemia para acá. Dios me permitió celebrar mi cumpleaños. Soy bisiesto, nací un 29 de febrero y lo fui a celebrar a mi país con toda mi familia. Con toda mi familia. ¿Y qué resulta? Que la semana que vengo, la pandemia, encierro y todo. Y ahí es donde, Padre, yo siento la sacudida. Si bien es cierto, yo tengo mi cardiólogo de cabecera, amigo, mi internista de cabecera, mis médicos, amigos de acá. ¿Qué le puedo decir? Pero la sacudida que Dios me dio entre cuatro paredes han hecho de mí otra persona. Porque dolor en el pecho, el teletrabajo, tal vez teletrabajo 16 horas con migrantes de tal lugar llamando. Yo tengo teléfono abierto y ha sido mi costumbre. Contesto cualquiera. He contestado amenazas en donde me dicen de lo que voy a morir y no voy a morir. Porque en la viña del Señor de todo hay. El migrante también es objeto de abuso, de violaciones, por otros migrantes que están asociados con el crimen organizado. Entonces, de todo hay. No toda la población migrante viene del Triángulo Norte de Centroamérica. Lo he dicho en diferentes foros, clubes rotarios, lo he dicho en la Escuela de Derecho de la universidad, por aquello de que los hondureños, no, si nosotros no somos los principales exportadores de migrantes. La historia reciente de usted, el tema de la migración es ancestral. Yo fui un migrante. La Virgen María migró con San José, tuvo que salir huyendo de Herodes. Y si nos remontamos a siglos y milenios atrás, todos somos migrantes. Pero hoy en día pongo a Latinoamérica y el Caribe como México y Cuba han sido los mayores exportadores de migrantes, no es Centroamérica. Pero México es el paso obligado. Gracias a Dios y bendito sea el pueblo mexicano, que es muy solidario por la naturaleza humana. Porque ¿qué familia mexicana no tiene un pariente en Estados Unidos que haya emigrado a Estados Unidos? Entonces, eso ahí es donde se revierte la solidaridad. Entonces, Padre, hablar de la pandemia me sacudió. Un hombre solo, divorciado, sin hogar, en lo otro, con tentaciones, el cargo, la investidura que tengo, cenas, antes de la pandemia. Esa era mi vida, vacía. Yo quiero decirles a todos
todas. Bendito sea Dios que he pasado estas pruebas. A mí la pandemia me sacudió. ¿De qué me servía el dinero si yo podía ir a un supermercado con todas las medidas de bioseguridad? Darnos cuenta de tanta gente que quedó sin trabajo. Algo que me conmovió fue las expresiones de la hija del presidente del Banco Santander, que falleció en España, ¿no? Y sucesivamente personalidades, disque personalidades. ¿De qué sirve el dinero? Si no tenemos una idea clara de para qué sirve el dinero. Sirve, el dinero nos sirve, nos lo ganamos honradamente para darnos las condiciones de vida modestamente. Yo acostumbrado a que el jamón, mi despensa llena y estar así. Ya se venció, allá. Todo eso he aprendido, Padre. He aprendido también a no cuantificar, cualificar. Voy a un supermercado y ya miro cuándo se vence. Pero lo más importante es que si estoy aquí este día es por un llamado de Dios en donde vengo a comprometerme y a consolidar la promesa de su gracia, la promesa que le hice a Dios de vivir para Él, servirlo como Él lo manda. He servido, lo he servido, he sido indulgente, he sido solidario, he sido todo corazón, digo yo, pero no le había permitido al Espíritu Santo que morara en mi corazón. Hoy sí hago énfasis, hago hincapié todos los días para que el Espíritu sea quien dirija mi vida. Estoy hablando con el corazón, porque siento que Dios, y solo Él sabe lo que siento, algo decimos como que se me enchina la piel, pero no enmudece mi voz, porque estoy hablando conforme. Yo sé que es el Espíritu quien está hablando, que mora en mi corazón. Abrigo, deseo la paz para toda la humanidad. Aspiro, así como yo, como este siervo, como este pecador, como esta oveja negra perdida, y que en esta pandemia me he encontrado conmigo mismo, deseo que la humanidad cambie. Porque si revisamos la historia de la humanidad, guerras vienen, guerras pasan, pandemias vienen, pandemias pasan, desastres naturales vienen, desastres naturales que pasan, pero la humanidad sigue igual. Yo creo que también Dios nos está dando otra de tantas oportunidades que nos ha dado y no las desperdiciemos, por favor. Se los pido no puedo ni siquiera mencionar a Pablo, pero sí se los quiero mencionar como un hombre que quiere cambiar, que quiere servir a Dios y que quiere tenerlo en su corazón permanentemente, en mi oficina, en mi vehículo, que a donde yo ande,
que en mi casa more el Espíritu de Dios. Amén. Queridos hermanos, de verdad que ha sido un regalo muy especial que nos hace el Señor esta Navidad. El haber recibido este regalo que nos da a través del testimonio de Otoniel, para nosotros ese regalo es una luz que nos invita a caminar hacia la luz, a renunciar a todo aquello que es oscuridad, a renunciar a toda aquella falsa seguridad, para poner nuestro corazón, anclar nuestro corazón en la única seguridad que es nuestro Señor Jesucristo. Como un pastor, vemos que salió a buscarlo y lo encontró como una ovejita ahí vulnerable e indefensa, llena de temores, a Raúl. Y en el terreno de la pandemia, el Señor le demostró cuánto lo ama, le demostró su misericordia y a través de ello ha entrado en su vida. Raúl, como todo cristiano, como tú y yo en algún momento lo hemos sido, viviendo una fe, pues cuando yo me acuerdo, cuando me nazca, etcétera. Pero a partir de este encuentro, Raúl comienza a voltear al Señor, a volcar su corazón hacia el Señor, y ahora sí dice que no se quiere soltar de la mano del Señor. Pues que este testimonio nos sirva a ti y a mí para dejarnos encontrar por el pastor que anda en busca de la oveja perdida. Jesucristo es el buen pastor. Déjate encontrar por él. Y bueno, pues sin más, nos vemos la próxima semana, deseando de todo corazón que tengan una feliz Navidad, que hayan tenido un encuentro con el Señor y entre la familia se haya experimentado su presencia. Y el próximo viernes nos vemos a través de este mismo canal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.